¿Qué pasaría si la primera civilización indoeuropea, la que dio origen a la lengua de los reyes y los imperios, hablara la lengua de la estepa, pero no llevara nada de su sangre? Bajo las ruinas azotadas por el viento de Hattusa, donde los muros de piedra caliza aún guardan los fantasmas del pasado, se esconde un secreto que reescribe todo lo que creíamos saber sobre los orígenes humanos. Aquí, entre 1650 y 1180 a.C., el imperio hitita gobernó el mundo antiguo, un imperio tan poderoso que negoció con faraón Ramsés I después de la batalla de Cádiz. 1274 a.C., firmando lo que los historiadores llaman el primer tratado de paz del mundo, hablaban un idioma que un día daría origen a lenguas como el latín, el griego y el sánscrito. La gran familia indoeuropea que moldeó la mitad del planeta. Y, sin embargo, quienes lo hablaban eran, no quienes la historia nos dijo que eran. Durante más de un siglo, los arqueólogos creyeron que la historia indoeuropea comenzó muy lejos, en el estepa póntico-caspia, alrededor 3300 a.C., cuando pastores yamnaya cabalgaron con caballos, carros y un idioma que conquistaría continentes. Esta idea, la hipótesis de la estepa, dominaron las aulas y los trabajos de investigación durante décadas. Dondequiera que iban esos jinetes, su firma genética, rico en cazadores-recolectores del este, EHG, la ascendencia apareció en los huesos de los europeos posteriores. Ese ADN estepario se convirtió en el sello distintivo de la identidad indoeuropea. Pero entonces llegó un shock que destrozó esta creencia. En 2020, genetistas liderados por Eirini Skortaniotti desde el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva secuenciaron docenas de esqueletos de la Edad de Bronce de toda Anatolia, la patria de los hititas. Su conclusión fue casi increíble: ninguno de ellos, ninguno tenía ascendencia esteparia. Ni uno solo. Ni rastro de ADN yamna, ni, componente EHG, no hay señales de migración desde el norte. 2 años después, en 2022, un proyecto genético masivo liderado por José Lazaridis y el laboratorio Reich en Harvard lo confirmó. Los resultados, publicados en el innovador Estudio Arcosur, demostró que hablantes de indoeuropeo anatolio, incluidos los hititas, luvios y palayos, formaron una rama separada. Completamente separada de las migraciones esteparias que transformaron el resto de Eurasia. Así nació la llamada paradoja hitita: ¿cómo podría una lengua esteparia prosperar en una tierra no tocada por la sangre esteparia? Eran los hititas descendientes de una civilización aún más antigua, anterior a la propia Yamnaya. ¿O sus palabras se transmitieron sin su pueblo, no por ejércitos, sino por ideas? En el silencio de las cámaras de piedra de Hattusa, la pregunta aún persiste como el eco de una oración perdida. ¿Por qué si los hititas no eran hijos de la estepa, entonces, quiénes eran realmente? Para descubrir la respuesta, debemos remontarnos, mucho más allá de la Edad del Bronce, a los primeros agricultores de Anatolia, 8000 años antes de que los reyes hititas grabaran sus nombres en piedra. Y descubrir el linaje que nunca se rompió. Y cuando regresamos, encontramos una tierra más antigua que los imperios, más antigua que la estepa misma. Una tierra que recuerda. Imaginemos una civilización tan antigua que el 80% de su ADN proviene de los primeros agricultores de la tierra y todavía corre por las venas de sus descendientes hoy en día. Antes del surgimiento de los reinos, antes de las ruedas o del bronce, existía Anatolia, la cuna de la agricultura, la cuna de la vida sedentaria. Alrededor 6500 a 6000 a.C., mucho antes de los hititas o incluso de las pirámides, la gente en lugares como Cataloyuc, con cuentas y Montículo de Barcín construyeron las primeras aldeas agrícolas del mundo. Estos primeros agricultores anatolios fueron el gran experimento de la humanidad, quienes cambiaron la caza por la cosecha, quienes aprendieron a dominar la naturaleza en lugar de doblegarse a ella. ¿Y la sorpresa? Su ADN, su linaje, aún fluye, sin cambios, en las personas que vivieron allí miles de años después. Según estudios del genoma antiguo publicados en 2020 por Skortaniotti et al. Y ampliado por Lazaridis y otros 2022 en el proyecto Arcosur,
62 a 86% de ascendencia hitita provino directamente de esos mismos agricultores neolíticos. 7 milenios, un linaje continuo. Si bien Europa era una tierra de reemplazos, sus primeros agricultores estaban casi totalmente invadidos por pastores de la estepa Yamnaya alrededor 3000 a.C., reemplazando hasta 75% del ADN local. Anatolia permaneció tranquila, estable, aislada, como una isla rodeada por el caos de las migraciones. El registro genético no muestra un gran reemplazo, ninguna nueva oleada. En cambio, Anatolia evolucionó internamente, su población simplemente acumuló nuevas ideas, no nuevas personas. Pero el aislamiento no significa estancamiento. Alrededor 5000 a 3500 a.C., una nueva influencia llegó desde el este, la misteriosa cazadores-recolectores del Cáucaso, CHG, ascendencia. Se mezcló lentamente con la base neolítica, añadiendo entre un 30 y un 40% de su código genético. El resultado fue una población excepcionalmente equilibrada, mitad agricultora, mitad espíritu de montaña, una fusión que posteriormente definiría a los hititas de la Edad de Bronce. Los arqueólogos lo ven en los huesos, los genetistas lo ven en los datos, los pueblos de Anatolia cambiaron sus dioses, sus herramientas, incluso su lengua, pero no su ADN. Un hilo biológico ininterrumpido durante más de 7.000 años. Ninguna otra región de Eurasia posee tanta continuidad genética. Es como si la tierra misma se negara a olvidar, su suelo custodia la memoria de aquellos primeros agricultores, aquellos primeros soñadores que dieron forma a la civilización a partir del barro y el grano. Pero esto nos deja con una pregunta inquietante. Si su sangre era puramente Anatolia, ¿cómo sus lenguas empezaron a hablar una lengua nacida a 1000 millas al norte? Esa pregunta destrozó todo lo que creíamos saber sobre la historia humana, porque para responderla los científicos tuvieron que remontarse aún más atrás, a una era olvidada, anterior a los imperios, anterior a las ruedas. Incluso anterior a la estepa misma. ¿Qué pasaría si los antepasados de los hititas no hubieran nacido en la estepa, sino mucho antes de que ésta existiera? En algún lugar alrededor 4500 a 3500 a.C., antes de la cultura yamnaya, siempre que el viento retumbaba en las praderas, vivía una población oculta entre las montañas del Cáucaso y las llanuras del Bajo Volga, lo que los genetistas ahora llaman Clina del Cáucaso Bajo Volga. O simplemente el persona CLV no eran ni pastores esteparios ni agricultores anatolios, sino algo más antiguo, un híbrido nacido de dos mundos, el cazadores-recolectores del Cáucaso, CHG, desde el sur, y el cazadores-recolectores de Europa del Este, EHG, desde el norte. En 2022, un equipo liderado por José Lazaridis en Harvard Laboratorio Reich descubrieron su fantasma genético. En esa vasta red de genomas antiguos, encontraron la raíz, la unidad protoindoanatolia, la fuente ancestral de ambos hitita y todo lenguas indoeuropeas. Esta unidad, según sus modelos, se forma entre 4400 y 4000 hace mucho antes del surgimiento de los Yamna. Ese único descubrimiento reescribió toda la cronología indoeuropea, demostrando que la primera rama del árbol lingüístico, la Anatolia, ya se había separado antes de que existieran las culturas esteparias. Y entonces, ocurrió algo extraordinario. Una pequeña rama de esa población de CLV comenzó a desplazarse hacia el sur, no como conquistadores, sino como nómadas. A través de los estrechos valles del Cáucaso, cruzaron a Anatolia en torno a 4300-4200 a. No llevaban caballos, ni carros, ni ejércitos, solo ideas, rituales y una lengua indoeuropea basal que un día se convertirían en hititas, lubitas y palaicas. Los lingüistas llaman a esto el hipótesis indohitita, la idea de que las lenguas anatolias divergieron primero, separándose mientras el resto del mundo indoeuropeo aún no había nacido. Y encaja perfectamente con el ADN. No hay señales genéticas de invasión, ni rastro de sangre esteparia, solo un susurro de movimiento, una migración de pensamiento más que de carne. La ironía es asombrosa.
Los primeros indoeuropeos no eran jinetes de llanuras abiertas, sino viajeros de montaña, llevando el lenguaje a través de pasos de piedra, no a través de la hierba interminable. Fueron los traductores de un amanecer antiguo, voces que unieron dos mundos mucho antes de que la historia comenzara a contar. Pero su viaje no fue fácil. Entre ellos y Anatolia se alzaba una barrera que definiría el destino tanto del lenguaje como de los genes, una barrera que decidiría qué lenguas sobrevivirían y cuáles no volverían a oírse. Esa barrera era la columna vertebral de piedra del Cáucaso, las montañas que decidirían el destino de la civilización misma. Durante miles de años, esas montañas se alzaron como un muro viviente, dividiendo no solo tierras, sino mundos. Al norte, la inquieta estepa, hogar de jinetes y dioses del fuego. Al sur, los silenciosos valles de Anatolia, donde el tiempo parecía ralentizarse. Y entre ellos, una frontera donde los linajes se detenían, pero las lenguas, de alguna manera, se filtraban. La naturaleza se convirtió en el guardián de la historia, permitiendo el paso del lenguaje, pero dejando fuera a los genes. La historia de los hititas no fue escrita solo por la gente, sino por la geografía misma, cordillera del Cáucaso, vasta e impenetrable, se convirtió en la barrera más decisiva de toda la prehistoria antigua. Cuando el migraciones de los Yamnaya surgió de la estepa póntico-caspia alrededor del 3300 a.C., oleadas de pastores retumbaron hacia el oeste y el este, y su ADN transformó todo a su paso. 2500 a.C. la sangre esteparia corría por la mayor parte de Europa, la cultura de la cerámica cordada llevado casi 75% de ascendencia esteparia, mientras que el griegos micénicos transportado del 20 al 25%. Pero cuando esas mismas corrientes genéticas llegaron al Cáucaso, rompieron contra él. Al norte de la barrera, la ascendencia esteparia se filtró en Armenia, dejando alrededor 14% de ADN de cazadores-recolectores del este durante la Edad del Bronce Medio, 2000 a.C. Sin embargo, al sur de esa línea, en la meseta de Anatolia, las cifras descendieron a casi cero. ADN antiguo de Atusa, Gordion y Kaman Kaleoyuk, analizado por Scortaniotti y otros, 2020, y confirmado en la Saridis 2022, muestra menos de señal de estepa del 2%, en realidad. Ninguna. Las migraciones esteparias que transformaron Europa nunca tocaron el corazón de Anatolia. Y ahí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque si bien los genes no podían transmitirse, las ideas lo hicieron, las montañas filtraban la sangre, pero dejaban pasar la memoria. Por los estrechos pasos y los senderos de las tierras altas llegaban fragmentos de lenguaje, metalurgia, cultos a los caballos y mitos que transmitían el mismo latido que aquellos jinetes lejanos. El Cáucaso se convirtió a la vez en puente y barricada, dejando que el viento del cambio susurrara sobre sus crestas, mientras conservaba intacto el antiguo genoma anatolio. Los habitantes de la meseta seguían siendo los descendientes vivos de sus antepasados neolíticos, su ADN una cápsula del tiempo de 7000 años, pero ahora, sus palabras comenzaban a cambiar. Las montañas habían elegido lo que podía cruzar y lo que debía permanecer. Pero más allá de ese muro, a través de esos mismos pasos, llegaron unos cuantos forasteros, no ejércitos, no tribus, solo hombres, cuyos hijos gobernarían una nación. Llegaron como susurros transportados por los vientos de las montañas, demasiado pocos para llenar una aldea, pero lo suficientemente poderosos para alterar el destino de un imperio. A través de los pasos del Cáucaso llegaron, extranjeros de ojos pálidos y oraciones extranjeras, hombres que afirmaban hablar en nombre de los dioses. El mundo hitita no se derrumbó bajo sus pies, se dobló silenciosamente a su alrededor. ¿Qué pasaría si un puñado de padres extranjeros cambiara el destino de un pueblo entero, sin jamás superarlo en número? Cuando los genetistas abrieron las tumbas reales de Atusa, la historia que se escondía en los cromosomas era escalofriante. ADN autosómico, la mezcla genética de cada antepasado, era puramente Anatolia. El mismo continuo que se remonta a 7000 años. Pero la cromosoma sí, la marca de los padres, decía otra verdad.
Entre los nativos J2 y G2 los linajes brillaban con una firma extranjera, R1b Z2103, un haplogrupo nacido en el estepa póntico-caspia. El mismo linaje llevado por los nobles indoeuropeos desde el Mar Negro hasta Babilonia. No fue conquista. Fue influencia, el poder silencioso de la efecto de dominio de la élite. Unos pocos forasteros, tal vez enviados, sacerdotes o comerciantes de metales, entraron en las cortes de Anatolia alrededor de 2200 a.C. Su estatus, su habla. Sus alianzas con reinas locales les otorgaron la inmortalidad. Generación tras generación, sus hijos heredaron no imperios, sino lenguas. Líneas maternas, H, U, K, J, T, permanecieron intactos, prueba de que las mujeres anatolias llevaban la sangre de sus antepasados incluso cuando sus hijos aprendían un nuevo idioma en las rodillas de sus padres. La lengua hitita se extendió no mediante la guerra, sino mediante el matrimonio, los rituales y la reverencia. El acento de un hombre se convirtió en el canto de un sacerdote. El dialecto de un noble se convirtió en ley. El poder se movía invisiblemente, a través de nombres, de oraciones, de la promesa de que quienes hablaban como dioses podrían gobernar como ellos. El imperio no surgió de los campos de batalla, sino de los dormitorios. Y enterrado en esa paradoja yace el siguiente gran misterio, si tan pocas voces lo iniciaron, como su lenguaje resonó durante 1000 años, tallado en arcilla, y sobrevivió a su sangre. Para descubrir ese secreto, debemos seguir el hilo de la herencia misma, el efecto fundador, donde algo increíblemente pequeño se vuelve eterno. Dicen que los imperios se construyen con ejércitos, por conquista, por números. Pero a veces, la historia la escriben unos pocos, unas pocas voces que se niegan a apagarse. A veces la historia no la escriben multitudes, sino una sola generación que se niega a desaparecer. El enigma de los hititas no es el de la invasión, sino el de la amplificación, como un susurro se convirtió en lenguaje. Como una semilla se convirtió en un imperio. La genética moderna lo llama efecto fundador, cuando una población diminuta, a menudo de unas pocas familias, deja un legado descomunal. Generalmente se habla de ello en biología, en islas y especies animales, pero en Anatolia se desarrolló a escala de civilización. Alrededor de 4400 a.C., un pequeño grupo descendiente de los Klina Cáucaso Bajo Volga, CLV, cruzaron a Anatolia. Eran pocos, quizás cientos, con el más leve indicio de ascendencia esteparia, aproximadamente 10% de su composición genética, y sin embargo, su cultura fue explosivo. Su idioma, contagioso. No conquistaron mediante la violencia. Conquistaron mediante significado, sus palabras se volvieron sagradas, su habla, prestigiosa. En pocos siglos, su dialecto se había extendido a los palacios, los templos, los tratados. Para la época de reyes hititas, 1650-1180 a.C., ese mismo dialecto, nacido de una migración casi invisible, se había convertido en la lengua de los dioses, de los reyes, de los textos indoeuropeos escritos más antiguos de la tierra. La ciencia confirma lo que una vez susurró el mito. Sus genes se diluyeron hasta quedar indetectables, absorbidos por el antiguo linaje de Anatolia, pero su lengua perduró. Al igual que francés normando transformó Inglaterra sin cambiar el ADN de su gente, o como árabe invadió Mesopotamia gracias al prestigio, no a la población. Los pocos se volvieron inmortales. Los pequeños se volvieron vastos. Y esa es la inquietante verdad de la historia humana, el ADN se desvanece, pero las palabras recuerdan, el lenguaje sobrevive a la sangre. La lengua hitita ya no estaba ligada a los hombres que la trajeron, se había convertido en el alma de una civilización que olvidó sus nombres. Pero a veces, el olvido es solo la mitad de la historia. Porque cuando los científicos abrieron las tumbas de los nobles hititas miles de años después, encontraron algo aún más extraño, algo que emanaba de los propios huesos. La sangre recuerda, incluso cuando el lenguaje olvida. Durante siglos eso fue solo una metáfora, hasta que la ciencia demostró que era cierta. La verdad no estaba escrita en tablillas de arcilla ni tallada en piedra.
Estaba oculta en los huesos. Los muertos de Atusa todavía hablan, no en oraciones, sino en genomas. Cuando los arqueólogos abrieron las fosas reales y comunes de Atusano solo encontraron esqueletos. Encontraron voces, susurros genéticos de un mundo que desapareció hace 3.000 años. Usando secuenciación de ADN antiguo, equipos de la Instituto Max Planck y el Laboratorio Reich en Harvard resucitaron esas voces, molécula a molécula. Y lo que descubrieron revolucionó la historia. Los huesos contaban una historia que ninguna tablilla jamás registró. Cada genoma de la Edad del Bronce, ya sea de Atusa, Kamankaleoyuk o Gordiano, llevaba la misma firma intacta. Acerca de 65 a 70% neolítico de Anatolia. Acerca de entre el 30 y el 35% de ascendencia caucásica /diagonal iraní. Y menos que 2% de cazadores-recolectores del este. Ese último número fue la sorpresa. Porque significaba que el sangre yamnaya, la savia vital de todas las demás civilizaciones indoeuropeas, nunca entró en Anatolia. No hay rastro de R1A o R1B, M269, los clásicos marcadores esteparios encontrados en la Grecia micénica, Europa central y la India. Los hititas, los primeros hablantes indoeuropeos de la tierra, no tenían nada de eso. Sus reyes y agricultores, sus soldados y sus esclavos, todos portaban el mismo genoma anatolio profundamente arraigado, inalterado durante casi 6.000 años. Fue un terremoto científico. Significó que el imperio hitita no nació de una invasión, sino de memoria. Su poder no provenía de conquistadores extranjeros, sino de la resistencia de la misma sangre que había cultivado el suelo de Anatolia desde 6500 a.C. Y aquí está el giro, dentro de esa similitud, los investigadores encontraron continuidad incluso después del colapso. Los restos hititas tardíos, alrededor de 1200 a.C. mostró exactamente el mismo ADN como sus ancestros milenarios. Mientras los imperios caían y las lenguas cambiaban, la sangre de Anatolia se mantuvo en pie. Los reyes y los campesinos eran literalmente un mismo linaje. El imperio no reescribió al pueblo, sino al pueblo, eran el imperio. El genoma se convirtió en un monumento más perdurable que la piedra. Pero una pregunta rompió ese silencio de datos como un trueno: si su ADN nunca cambió. ¿De dónde vinieron sus dioses y sus mitos? La pregunta ardía más fuerte que cualquier antorcha en las tumbas de Atusa. Los huesos habían hablado, el ADN era claro, los hititas eran hijos de Anatolia. Sus genes no habían cambiado en milenios. Y, sin embargo, sus historias pertenecían a otro mundo. Los mitos pueden migrar incluso cuando las personas no pueden, se basan en la memoria, no en la migración. Los hititas adoraban a un dios de la tormenta llamado Taruna, señor del trueno, portador de la lluvia, portador del hacha. Pero a través de montañas y océanos, ese mismo dios aparece una y otra vez, en diferentes lenguas, con diferentes rostros: Indra en la India, Zeus en Grecia, Perú entre los eslavos. El mismo mito, renacido en 100 idiomas. La misma batalla divina, tormenta contra serpiente, caos contra orden. ¿Pero cómo? Si los hititas no tenían sangre esteparia, ¿cómo heredaron las historias de los dioses esteparios? La respuesta se esconde en el estrato lingüístico más antiguo, el era protoindoanatolia, alrededor 4000 a.C., cuando el mito y la memoria aún hablaban la misma lengua. Mucho antes de las migraciones, antes de las fronteras, antes de la conquista, estas historias ya estaban vivas. No las llevaban los ejércitos, las llevaban narradores de historias. La leyenda del cazador de serpientes, Taruna derrotando a Iluyanka, refleja Indra contra Britra, Zeus contra Tifón, el mismo arquetipo, el dios de la tormenta que mata al dragón para liberar las aguas. Aparece en todas partes, desde los Vedas hasta los himnos hititas. Incluso sus templos narran la misma historia cosmológica: tríadas de cielo, tierra e inframundo, dioses unidos por juramentos, el ciclo del orden renovado por la lucha divina. Pero aquí está el misterio:
el ADN dice que nunca se conocieron, la estepa y Anatolia estaban separadas por montañas y milenios. Sin embargo, sus dioses se conocían. Las historias viajaron cuando las personas no podían. Los mitos se convirtieron en los primeros migrantes, fantasmas culturales que cruzaron barreras que ni siquiera la genética pudo. Los lingüistas lo llaman sustrato cultural, pero para los antiguos era algo sagrado, la prueba de que la memoria puede sobrevivir a la migración y de que el lenguaje puede recordar lo que la sangre olvida. Y por extraño que parezca, los mitos tenían razón. Porque años después, cuando los genetistas mapearon los movimientos del ADN antiguo, descubrieron algo que hizo que la mitología pareciera profética. Como si las historias siempre hubieran sabido la verdad de la ascendencia mucho antes que la ciencia. Y entonces, la ciencia alcanzó al mito, convirtiendo historias antiguas en verdad estadística. Esa sola línea, antes poética, se volvió literal. Porque en el siglo XXI, los dioses encontraron un nuevo lenguaje para hablar. No mediante profecías. No mediante tablillas. Sino mediante código. En el siglo XXI, las supercomputadoras comenzaron a hablar el idioma de los muertos. Por primera vez en la historia de la humanidad, las máquinas comenzaron a decodificar lo que los templos y las tumbas no podían, el genoma. En laboratorios como el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig y el laboratorio de David Reich en Harvard, los científicos construyeron modelos capaces de leer la ascendencia hasta fracciones de un porcentaje. Usando secuenciación del genoma completo, WGS, y modelado de aditivos QPAM, perfeccionado entre 2018 y 2025, resucitaron voces enterradas durante 6.000 años. Cuando analizaron los genomas de los restos hititas, de Hattusa, Kamankaleoyuk y Gordiano, a través de estos algoritmos, el resultado fue a la vez inquietante y hermoso. Los hititas, los primeros hablantes indoeuropeos, no tenían ascendencia esteparia. Sus genomas se situaban perfectamente entre agricultores neolíticos de Anatolia y pueblos neolíticos del Cáucaso /diagonal Irán, lo que refleja un linaje que ha perdurado desde 6500 a.C. El monumental proyecto Arco Sur del Reich Lab 2022, analizando 727 genomas antiguos a través de Eurasia Occidental, lo confirmó más allá de toda duda. Anatolia es notable por su ausencia de ascendencia esteparia hasta la Edad del Bronce. La misma conclusión se hizo eco en Scortaniotti y otros, 2020, que mapeó a los antiguos anatolios genéticamente más cerca de levantines y mesopotámicos que a cualquier población europea. En el gráficos pese a los puntos de los hititas no se dirigieron hacia la estepa, sino hacia el sur, hacia el creciente fértil, hacia el corazón de las primeras civilizaciones de la humanidad. Las matemáticas finalmente habían traducido la mitología. Los datos coincidían con el mito, los dioses mata serpientes, los padres del cielo, las tríadas cosmológicas, todos nacidos del suelo de Anatolia, no importados por los invasores de la estepa. Ya no era una metáfora, era medible. El silencio del ADN de la estepa no era una brecha. Era prueba que los hititas eran la memoria de un mundo más antiguo, los guardianes de la primera voz indoeuropea. Pero el silencio, incluso el sagrado, nunca permanece intacto. Porque con la caída del imperio, nuevas migraciones comenzaron a azotar las llanuras de Anatolia, trayendo consigo genes y lenguas extranjeras, y una nueva identidad que surgiría de las ruinas de la antigua. Y de aquellas cenizas, Anatolia despertaría una vez más, renacida en la sangre de nuevos imperios. Las últimas llamas de Hattusa parpadeó bajo un cielo ennegrecido por la guerra. La otrora poderosa capital de los reyes hititas, el corazón del primer imperio indoeuropeo, había quedado en silencio. Tablillas de arcilla se rompieron, templos ardieron y los propios dioses parecieron desvanecerse en el humo. Pero incluso mientras el imperio moría, algo bajo tierra se negaba a morir con él. Los imperios pueden arder, pero su ADN arde bajo las cenizas. Alrededor 1180 a.C., como el colapso de la Edad del Bronce final atravesó el Mediterráneo oriental, el mundo cambió de maneras que nadie podía predecir, pueblos del mar, costas devastadas,
Ciudades desaparecieron, desde Grecia hasta Canaán, y el mapa político del mundo antiguo se borró de la noche a la mañana. Atusa, antaño la ciudad de los tratados y los dioses del trueno, quedó reducida a ruinas. Sin embargo, los habitantes de Anatolia, el núcleo mismo de ese imperio caído, no desaparecieron. Sus linajes no se dispersaron como sus ciudades. Cuando los científicos secuenciaron los genomas de la Edad de Hierro de Anatolia Central y Occidental, encontraron algo extraordinario. La misma huella genética que había definido a sus antepasados durante más de 6.000 años. Aproximadamente 65-70% de ascendencia neolítica de Anatolia, mezclado con 30-35% de ascendencia caucásica /diagonal iraní aún intacto por la estepa. Incluso después del colapso, las invasiones y la migración, el núcleo permaneció intacto. El frigios, el lidios, el griegos, incluso el persas, trajeron palabras, arte y poder, pero no sangre. Su impronta genética apenas se registró hasta que, era clásica más de medio milenio después. Bajo cada nueva civilización que surgía, el genoma de la antigua Anatolia perduraba como brasas bajo las cenizas. La genética moderna confirma lo que la historia solo insinúa. Los habitantes de la Anatolia actual, desde Capadocia a Konya, de Ankara hacia costa del Egeo. Todavía llevo entre el 60 y el 70% de esa ascendencia agrícola neolítica son los herederos vivos de los primeros agricultores del mundo. El mismo linaje que una vez alimentó a Europa y susurró a sus primeros reyes. Las civilizaciones se desmoronan. Los nombres se desvanecen. Los imperios desaparecen. Pero el cuerpo de Anatolia perdura, inquebrantable, inolvidable, eterna. Cada piedra en sus colinas es recordada. Cada hebra de ADN vibra con el eco del primer arado, la primera oración, la primera palabra. Pero dentro de ese silencio genético, esa continuidad sin cambio, esconde un secreto que se niega a permanecer enterrado. Porque enterrado dentro de esos genes antiguos hay una revelación que podría reescribir el lugar de nacimiento de todas las lenguas indoeuropeas. Durante siglos, los eruditos creyeron saber dónde nacieron nuestras palabras. La historia era simple, o eso parecía. Una estepa fría que se extendía desde el Mar Negro hasta los Urales. Nómadas a caballo, Yamnaya, alrededor 3.300 hace galopando hacia el oeste y el este, esparciendo su lengua como si fuera una semilla. Inglés, griego, sánscrito, todo se decía que provenían de aquellos jinetes del norte. Pero los huesos de Anatolia contaban una historia diferente. ¿Qué pasaría si la historia de cada lengua indoeuropea, desde el inglés hasta el sánscrito, no comenzara en la estepa, sino aquí, en las montañas de Anatolia? Los datos de ADN hitita era irrefutable, ni rastro de sangre yamnaya, ni una gota de ascendencia de cazadores-recolectores del este que definía la estepa. Sin embargo, los hititas hablaban el más temprano lengua indoeuropea jamás registrada. Escrita en cuneiforme sobre tablillas de arcilla alrededor de 1650 a.C., la lengua hitita, con palabras como lunapara agua y espor que ser. Se mantuvo como el eco más antiguo que sobrevivió de esa vasta familia lingüística. ¿Cómo podría entonces un pueblo que no fue tocado por la estepa hablar la supuesta lengua de la estepa? Esa contradicción desgarró los cimientos de la lingüística histórica. Entonces llegó el gran avance, el Lazaridis y otros 2022 y Laboratorio Reich, 2025, modelos genómicos. Ambos apuntaban a una única revelación, la lengua protoindoanatolia, el ancestro común del hitita y todas las lenguas indoeuropeas posteriores, no se originó en la estepa. Nació más al sur, en el corredor del Cáucaso Sur Anatolia, entre 4500 y 4000 a.C. Resultó que la estepa no era la fuente, sino el receptor. Alrededor 5000 a.C., grupos que llevan cazadores-recolectores del Cáucaso, CHG, los linajes, con raíces en Anatolia y el norte de Mesopotamia, se desplazaron hacia el norte, fusionándose con los cazadores-recolectores de Europa del Este para formar los Yamnaya. El flujo lingüístico se había desarrollado en sentido inverso.
Los esteparios hablaban con acento anatolio. Fue una revolución silenciosa. Una inversión de todo un mito de origen. Y los hititas, el pueblo que dejó su capital en ruinas pero sus palabras en la eternidad, se convirtieron en el eslabón perdido entre idioma y tierra, entre mito y molécula. Porque si las montañas de Anatolia dieron origen a la primera palabra indoeuropea, entonces la historia de quienes somos, de lo que hablamos, no comienza en la interminable estepa. Comienza aquí, donde las montañas se encuentran con los dioses, donde los primeros humanos aprendieron no solo a sobrevivir, sino a hablar.